muy buenas tardes ya, perdón. Es un gusto para el Instituto de Ciencias Naturales y para el Museo de Historia Natural el estar en este evento, el lanzamiento del libro de Coleópteros del Neotrópico. Este libro involucra a una buena cantidad de personas que han estado muy relacionadas con el Instituto de Ciencias Naturales, con la universidad. Por eso tenemos tanta cercanía con este evento. Antes de comenzar quisiera solicitarles que pongamos estos aparatos en modo de silencio, los apaguemos para que no vayamos a interrumpir la actividad de los conferencistas. Entonces, podemos decir que somos una sociedad de información y qué mejor que ello es la muestra en el contexto de lo que nosotros trabajamos que los libros. Esfuerzos comunitarios como el excelente libro que nos reúne el día de hoy son vitales para cumplir ese propósito. Cuando los profesores Deloya, Amat y Gasca nos propusieron ser parte de esta iniciativa, aceptamos gustosos por ser un tema de mutua apreciación como los insectos, porque su trabajo habla de la riqueza de nuestras tierras y porque ese esfuerzo se une al nuestro de mantener el espacio vital de estos seres vivos que comparten con nosotros en el planeta. La actividad entonces que vamos a hacer de lanzamiento hoy tiene en cuenta con una presentación del profesor Germán Amat, que nos va a hablar un poco del contexto del libro. Luego el profesor Deloya nos va a contar con más detalle lo que significó ese esfuerzo de sacar adelante el libro de Coleópteros del Neotrópico, y finalmente los invitaremos para que pasemos a ver una pequeña muestra de coleópteros que hemos preparado desde el Museo de Historia Natural para que podamos disfrutar un poquito de esa diversidad. ¿Okay? Bien, profesor Amat, bienvenido. Al final de las conferencias vamos a rifar 3 libros. Y lo que les pedimos es que pongan mucho cuidado. Yo le paso. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por atender a la convocatoria en esta presentación. Yo tenía una deuda histórica con los Jueves de la Biodiversidad. Tenía una charla en 2010. Previo, un jueves antes de las elecciones cuando ganó Santos, pero como hubo un bombazo aquí en la universidad se cerró y se canceló mi charla, pero bueno, ahora tuvo que forzarse un poquito para reponerse. Bueno, yo les voy a hablar un poquito del grupo que yo trabajo, de una forma muy sintética, resumida, para aterrizar con el libro. Bueno, el grupo que estudiamos son los escarabajos que se conocen como coprófagos en general, aunque también hay pasálidos en ese sentido. Y como ven en esta diapositiva, pues se encuentran en muchos sustratos y planta de vegetación. Bueno, pues estas estimaciones son muy conocidas desde el siglo pasado, y nosotros en México hemos hecho algunos estudios de diversidad con la necrotrampa NTP80, y aquí podemos ver un bosque mesófilo de montaña que sería equivalente al bosque altoandino local, aquí de Colombia. Durante un año de muestreo se colectaron 82 especímenes de 80 familias y 5 clases. En un bosque seco en México se colectó solo un 10% de esa riqueza obtenida, de esa abundancia, pero la riqueza familiar fue muy alta. En otro estudio, en otro bosque mesófilo, simplemente con 2 órdenes, Díptera y Coleóptera, con la misma necrotrampa, obtuvimos casi cerca de 160.000 individuos de 78 familias de Coleóptera y Díptera, y en particular Coleóptera, estas 50 familias involucran cerca de 520 especies. Y bueno, esta diapositiva nada más es un poco para comentar que se tiene estimado que se extinguen 50 especies diarias, lo que nos lleva a 17.000 especies al año. Considerando la cita de May, se hubiesen extinguido actualmente 374.000 especies no conocidas, y con la cita de Wilson, más de 500.000 de especies. Estos son solo unos ambientes de México para ver dónde viven. Y bueno, el límite de donde podemos encontrar coleópteros, nada más escarabajos, pues es donde empiezan las nieves, la nieve concretamente. Esta foto es de noviembre del 2011, de una explosión de Popocatépetl.
Y bueno, ¿por qué reconocemos a este grupo? Por las antenas laminadas. Ya desde la biología centroamericana la clasificación de todo el orden Coleoptera estaba basada en las antenas, así como los longicornios eran los herbívoros, los lamelicornios eran los escarabajos, con excepción de los pasálidos helicálidos que tienen una antena pectinada. Y bueno, con respecto a los hábitos alimentarios, los escarabajos pueden aprovechar casi cualquier tipo de sustrato, incluso dicen que toda regla tiene su excepción, y en este caso la tribu Filiurine de los dinastinos se les ha asignado un hábito depredador, y como son observaciones aisladas, pues aquí en este caso no sabemos si la chicharra ya estaba muerta o el dinastino la depredó. Y la otra situación con esta tribu es que tienen una similitud morfológica con los pasálidos, también son aplanados dorsolateralmente, y también las larvas se encuentran en los troncos, y también se han encontrado, bueno, yo he encontrado larvas y adultos, no sé si los estén cuidando o no, pero como son observaciones aisladas, ahí van de la tradición larva. ¿Sí? Y bueno, también estos escarabajos se encuentran asociados con hormigas y con termitas. ¿Sí? Entonces, y aquí tenemos una foto histórica cuando existía el envío en Costa Rica, un curso para los parataxónomos. Aquí está nuestro colega Miguel Ángel Morón, fallecido hace 2 años, con los parataxónomos en un curso que nos invitaron a dar. Y bueno, de los pocos grupos de Coleoptera Coleoptera, los pasálidos tienen comportamientos otros. Ya seguramente en la cátedra que imparte el profe Germán los ha ilustrado muchísimo. La que sigue. Bueno, también tienen hábitos copronecrófagos. Aquí tenemos a Fermín Piera, español, falleció muy joven en el 5º piso a los 50 años de cáncer. Él fue uno de los promotores de estimar la biodiversidad bajo el contexto de taxas de alto rango, o sea, medir la biodiversidad a nivel de familias y dentro de cada familia cuantificar especies, morfoespecies. Y bueno, los escarabajos coprófagos han dado información para publicar cientos y miles de artículos, muchos libros, y han dado trabajo a muchos entomólogos. Sí, eso es cierto, por eso estamos acá. Bueno, también estos escarabajos tienen interacción con vertebrados asociados a nidos de tuzas, asociados con excremento de guano, de murciélagos, un guano. También se les ha asignado que pueden ser depredadores de huevos de tortugas en México, de la tortuga golfina, Lepidophylis oleaceus. Y bueno, más adelante lo comentaremos un poquito más en extenso, y también forman parte de la cadena trófica. Y bueno, pues los escarabajos, como todos saben, igual que las mariposas y los himenópteros, tienen desarrollo holometábolo, o sea, metamorfosis completa, y con los escarabajos se han descrito grupos funcionales y gremios tróficos. Y entonces, lo interesante es que la larva es la que mayor impacto tiene en el ecosistema, porque pasa mayor tiempo. Los adultos simplemente la etapa reproductora. Y entonces los gremios han sido establecidos con base en el hábito alimentario de la larva y del adulto. Aquí tenemos la alimentación de las larvas y la alimentación del adulto. Entonces aquí tenemos saprófagos, xilófagos, copronecrófagos, necrófagos, telionecrófagos. En el gremio de los saprofitófagos, ahí tenemos los gremios de que se alimentan las larvas y los adultos, los fitófagos y lo que comentaba de los depredadores. Y bueno, simplemente un poco para comentar cómo nació el Instituto de Ecología, el INECOL. El INECOL nació con un proyecto que se denominó Interacciones entre ganado y pastizales, y que tiene que ver esa interacción, los escarabajos. O sea, el Instituto de Ecología nació con el estudio de los escarabajos. Y aquí esto nos llevaría a una ganadería sustentable, una ganadería sana. Cosa contraria pasaría con el uso de herbicidas cuando desparasitan al ganado, y entonces lo dejan que defeque libremente, porque cuando se aplica el herbicida al ganado hay que tener lugares cerrados. Entonces, en 2010 que estuvimos en Tipacoque, en este pastizal estaba limpiecito, pusimos coprotrampas, necrotrampas, no cayó nada. Lo que sí vimos es de que seguramente
los dueños de esta parte tenían que hacer la extracción del excremento a mano. Entonces esto nos lleva a que también el uso de los herbicidas para despastar el ganado también puede afectar todo el sistema. También tiene importancia forestal. Bueno, aquí tenemos que una larva de Cristina leslaira consume cerca de 1,5 kg de madera de Pinus pátula para de huevo adulto. Cristina macropus, más de 2,5 kg de madera de liquidamba y medio kilo de larvas de Staphylococcus aloeus, ¿sí? Consume 45 kilos de materia orgánica de huevo adulto. Bueno, también la importancia veterinaria se le ha asignado a que Amorphus tuberosus puede ser depredador de huevos de tortuga. Sin embargo, la cantidad de materia orgánica que se acumula en la playa puede llegar a ser hasta de 120 toneladas. ¿Sí? Y si esa materia orgánica no es procesada, ¿qué se puede producir? Ácido sulfídrico, y el ácido sulfídrico puede ser letal para los embriones. Y entonces pues lo que están haciendo es extraer los homólogos en pro de proteger a los huevos, cuando es a la inversa, que se está perjudicando el sistema. Y también se han reportado un solo caso de un acantocéfalo en el hombre ingerido por comer carne de cerdo. La especie es Macracanthorhynchus illuminacius. Entonces aquí toda hay una línea de investigación por desarrollo. ¿Sí? Y bueno, también para variar tiene importancia agrícola, las famosas gallinas ciegas en México, aquí en Colombia las chisas, ¿sí? Y en México hay cerca de 100 especies de melolóntilos, de escarabeídos fitófagos, que causan daño a los cultivos, y eso es a veces, porque es más bien son como explosiones temporales y después deja de haber daño. Y bueno, también sirven para la agricultura de exportación. Un ejemplo de Perú, donde utilizan los escarabajos, los abdómenes para exportar esos productos sintéticos. Bueno, en este grupo tenemos reconocidas 13 familias, puede variar dependiendo del criterio de los autores, pero nada más es para comentarles que por cada especie coprófaga hay 3 especies fitófagas en este grupo. La que sigue. Y bueno, ¿qué hemos hecho en México? La que sigue. Bueno, esta debería ser como que de las últimas de esta primera sección. Bueno, de número de especies mundiales, en América hay 668 géneros y 7.300 especies. De eso nada más en México se han documentado el 40% de géneros a nivel continental y el 25% de las especies. O sea, tenemos una riqueza genérica y específica muy alta. Yo tengo suerte con los canes. El año pasado di una conferencia en un congreso y también se acercó. ¿Cómo hemos llegado a esta cuantificación? Bueno, de los 60 hasta el año pasado, con estudios faunísticos, descripción de nuevos taxas, descripción de estados inmaduros, como faunas necrófilas, revisiones monográficas, los registros para México, datos de distribución, expediciones para documentar a la biodiversidad, y pueden incluir tesis de pregrado y de posgrado con proyectos financiados y en las colecciones entomológicas nacionales y extranjeras, y en colaboración y publicaciones con colegas también nacionales y del extranjero. Algunos ejemplos: tenemos el caso de Miguel Ángel Morón, que su línea de investigación fue el género Filófaga en México. Llegó a describir, cuando él empezó la revisión había 300 especies en México, actualmente hay entre 450 y 500. O sea, dejó el género muy bien arregladito. ¿Sí? Otra parte importante es de que frecuentemente se realizaban las mesas redondas de plagas de suelo que dieron origen a este libro, así como haciendo una síntesis de todos estos estudios. También toda esa información acumulada entre 30 y 40 años dieron origen a estos atlas de los escarabajos de México, ¿sí? Para que recientemente se estén haciendo los estudios de cada estado. Entonces llevamos 3 estados, estamos preparando el 4, esperemos que salga en no más de 2 años.
La que sigue, esta diapositiva son que tienen los pasálidos como eje central. Tenemos una litografía muy antigua que denominaron el Club de los Pasálidos y tiene que ver con Pedro Reyes Castillo, recientemente fallecido el 22 de marzo, cumplió un año, que él dejó escuela aquí en Colombia. ¿Sí? Ya se está formando un grupito muy importante. Entonces, esta diapositiva ¿sí? Tiene que ver con esta diapositiva. ¿Sí? Aquí no está el profe Germán porque él fue el que tomó la foto. Entonces, esta foto fue tomada aquí en Colombia, en Tipacoque. Entonces, después de colectar, salimos a conocer el pueblo y entonces vimos un billar. Pues vamos a hacer un poquito de tiempo. Y cuando estábamos jugando me acordé de esta litografía. Y cuando estaba Pedro, dije, bueno, le dije a Jorge Germán que tomen una foto. Entonces, afortunadamente la pude usar en vida en un homenaje que se le hizo a Pedro en esta fecha, en la Universidad de Guadalajara. Y aquí sí está el profe Germán, en Tipacoque. Ahora, la experiencia con los coleópteros de Colombia. ¿La que sigue? Entonces, la idea original, el por qué, cómo y cuándo. Bueno, les decía que yo la primera vez que vine a Colombia fue en 1995, 2 años después del fallecimiento de Eduardo Caballero Calderón. Regresé a Colombia en 2010, justo en el centenario del natalicio de Eduardo Caballero Calderón. Y justo conocí su tierra natal, Tipacoque. Y también tuve la oportunidad, bueno, tuvimos porque fuimos todos, hubo una exposición de su obra en la Biblioteca Nacional, festejando o celebrando su aniversario. Y ya como que desde aquel entonces, en el 95, fuimos a Salento y conocimos el Valle del Cocora. ¿Sí? Regresé el año pasado en diciembre y sigue el Valle del Cocora como que sigue igualito. Salento es otra historia porque está muy cálido y en aquella época hacía mucho frío, pero frío en serio. ¿Sí? Y entonces, como que por ahí empezó a surgir la idea tal vez de poder contribuir con la diversidad de los coleópteros de Colombia, en ese sentido. Bueno, aquí está el colega que forma parte del paisaje, podía parecer de la pintura, pero es Héctor Gasca. No pareciera, está integrado. Y entonces también me llamó la atención de la obra de Eduardo Caballero Calderón, porque cuando yo estaba muy chico me tocó ver una película que aquí vine a saber que escribió esa novela fue Eduardo Caballero y que la obra se denomina, fue película, en blanco y negro, El Cristo de Espaldas. ¿Sí? Bueno, entonces el por qué era contribuir a la acción de los coleópteros de Colombia. ¿Cómo? Pues había que motivar a los colegas a participar en sus grupos de estudio, ¿sí? Además de la sistemática de la coleóptera, incluir otros temas y ser publicable en un tiempo razonable. ¿Sí? Bueno, entonces ya con esas ideas de poder contribuir a la diversidad colombiana, previo al último Congreso Colombiano de Zoología, hablé con Héctor Gasca para venderle la idea de poder contribuir con esta pequeña obra. Entonces empezamos a ya plasmar la idea en abril. En mayo enviamos las invitaciones. En agosto recibimos los manuscritos, se arbitraron y se devolvieron para correcciones. En septiembre recibimos los manuscritos corregidos. En octubre, la edición de manuscritos y el trabajo editorial. En noviembre, el trabajo editorial, el registro de ISBN y la impresión. La idea, sí, era traerlo, el reto, al 5º Congreso para presentarnos el simposio de coleopterología. Pero no se nos pasó que teníamos que tener cuando menos un mes para solicitar el ISBN en México. Entonces ya no llegó el libro llegó una semana después. Y entonces esa historia y el trabajo editorial lo va a presentar Héctor.
Buenas tardes a todos. Ya lo dijo el profe Cuauhtémoc, que les mostró más o menos lo que se podía llamar el itinerario del libro, y yo les voy a contar un poquito la experiencia que tuvimos con hacer la obra. Sí, lo dijo, en efecto, en abril surgió la idea. Eso fue en el 2018 cuando se empezó a organizar el 5º Congreso Colombiano de Zoología, y a su vez en ese congreso el 3er Simposio Colombiano de Coleopterología. Y recuerdo que por esa época invité al profe Cuauhtémoc a que hiciera parte del comité organizador del Simposio de Coleopterología, a lo cual el profe Germán estuvo de acuerdo, quien había sido el coordinador de las dos ediciones anteriores. Y empezamos bueno, como él dijo, me empezó a vender la idea de tener como una especie de obra, como una especie de publicación, para mostrarlo el día del simposio, que sería en diciembre. No como un resultado del simposio, sino como una especie de complemento para divulgar los avances en el estudio de la coleopterología o en el estudio del orden coleóptera en Colombia, aparte de los trabajos que se presentaron en el simposio en diciembre. Entonces sí, nos dimos a la tarea de hacer eso, y como les dijo el profe Cuauhtémoc, en mayo empezamos a enviar invitaciones, y hicimos una lista preliminar de unos 21 investigadores que fueron contactados, y de esos 21 investigadores, 16 aceptaron participar en el libro. Los que no aceptaron, pues amablemente nos contestaron que no tenían tiempo, tenían otras cosas que hacer, tenían tareas de campo, mucho lo prometía, y al final quedaron 16. La estrategia que se usó aquí fue el de enviar la invitación y decirles a cada uno de los especialistas o de los autores, proponerles un tema específico. Con esto nos ahorramos un poquito más de tiempo, y ya sabíamos más o menos que cada persona que estaba trabajando se les proponía un tema en el cual ellos estaban trabajando, o si era su especialidad, o otro tema que quisieran, o que nosotros ya por los antecedentes del investigador ya sabíamos que podría aportar. Entonces, con esa invitación, pues finalmente los autores venían de Estados Unidos, Guatemala, México, y por supuesto la mayor parte de los autores son de Colombia. A partir de ahí, entonces, fueron 4 meses de un intenso trabajo editorial, empezar a recibir bueno, las respuestas positivas. 16 de 21 pues es un buen número. Empezamos a recibir los manuscritos, las primeras versiones, empezar a corregirlos, mandarlos nuevamente a los autores, esperar a que nos devolvieran la versión corregida, hacer trabajo de edición. Y quisiera resaltar estas dos fases que no estaban planeadas al principio, pero que a medida que aumentaba la obra decidimos hacer lo que fue integrar un índice taxonómico y una galería fotográfica. Esa galería cuenta con más de 100 fotografías, sobre todo de especies colombianas de escarabajos de coleópteros, ya que muchos de los capítulos pues tienen listas de chequeo autorizadas de diferentes familias del orden. Entonces estas dos, que les digo que fue un intenso trabajo, estas dos sesiones nos dio un poquito de trabajo, pero a la larga lo conseguimos. Y menciono esto también porque después de esto vendría la corrección de estilos, y en esa parte, siguiente por favor, me gustaría resaltar el trabajo de la editorial SG Editores, que es la editorial del libro. SG Editores funciona en la Ciudad de México, es una editorial mexicana. Gracias a la lideranza o al liderazgo de este personaje, Arturo Sánchez y Gándara, quien con su equipo nos ayudó mucho para que esto fuera una realidad. Y SG Editores es una editorial encargada de la edición y la impresión de títulos importantes en México, de revistas importantes científicas, tan importantes como la Revista Mexicana de Biodiversidad, Acta Zoológica Mexicana, Acta Botánica, Madera y Bosques, estas 3 del Instituto de Ecología, la Revista Mexicana de Física y Matemáticas, y como les contó el propio Cuauhtémoc, los 2 atlas de los escarabajos de México, los 2 volúmenes, y también la impresión de los 2 libros de Guerrero y Michoacán. Entonces, simplemente aquí agradecerle en el alma a Arturo por su trabajo. Además que, como les contaba el profe Cuauhtémoc, los libros llegaron una semana antes y fue Arturo quien los trajo. Entonces, ahí podemos empezar a divulgar el libro. Siguiente. Contarles un poco de los autores, los que participaron.
José Luis Navarrete y su esposa, contribuyendo con un capítulo muy interesante de entomología cultural, con Jennifer Girón y Juliana Cardona, que tienen un capítulo sobre curculónidos, pero con Jennifer especialmente nos pasó algo muy agradable, que fue que después de que mandamos las invitaciones, sobre todo a Juliana nos responde que iba a hacer el capítulo con Jennifer, y como a las 2 semanas, si no estoy mal, me acuerdo, Jennifer nos dice que sí estaban aceptando hacer otro capítulo, que ella quería hacer un capítulo que tenía información sobre una familia de coleópteros, cosa que nos alegró mucho, le dijimos inmediatamente que sí, adelante. Entonces nos gustó mucho la participación de Jennifer ahí, que contribuyó con otro capítulo a la obra. Edwin Nayisa, que en este momento es estudiante en el Instituto de Ecología, está haciendo su doctorado y cuya familia nos acompaña aquí hoy. Muchas gracias por estar acá. Con un capítulo muy interesante sobre morfometría. Jack Schuster, desde Guatemala, aceptó también colaborarnos con un capítulo sobre enseñanza de la entomología empleando los coleópteros. Sandra Mezquita, la doctora que nos acompaña aquí también, fue una de las primeras que dijo que sí. Entonces nos agradecemos también que nos haya colaborado. Larry y el profe Germán con un capítulo de pasálidos. Larry actualmente es profesor de la Universidad de Magdalena, en Colombia. María Lita López, que con ella hicimos un capítulo sobre los dinastinos. Ella actualmente es estudiante del profe Cuauhtémoc en el Instituto de Ecología. Brett Ratcliffe, que con él hicimos 2 capítulos de cetoninos y dinastinos, también muy entusiasmado por la idea. Al igual que Juan Pablo Botero, que está haciendo en este momento un postdoctorado en Brasil. Él es especialista en celambicios y, si no estoy mal, fue uno de los más entusiasmados y creo yo que los más sorprendidos por la invitación que se le dio. Y él está empecinado. Después de esto, él estuvo en el simposio y con Juan Pablo pues tenemos la idea de hacer un índice de trabajadores de coleópteros de Colombia, una página web para tener contacto con todos los que trabajamos con coleópteros en el país. Gustavo Aguirre, quien es técnico del Instituto de Ecología, es técnico del profe de Loya, nos ayudó con un capítulo, y bueno, ya les contaba de Juliana, ¿no? Entonces este es el equipo de autores que contribuyeron a la obra. Y no puedo dejar pasar, siguiente, que el libro está dedicado a la memoria de 2 grandes coleópterólogos, entomólogos coleópterólogos, que desafortunadamente nos dejaron en el 2017, Pedro Reyes Castillo y Miguel Ángel Morán. Entonces esto es un sentido homenaje a toda una vida dedicada al estudio de los coleópteros en Latinoamérica, y cuyas enseñanzas pues nos han dejado huella a todos los que trabajamos con estos bichitos. No me queda más, siguiente, agradecerle al profesor Hugo López por este espacio en los jueves de la universidad, al profe Carlos Sarmiento por su colaboración, sus ganas de que esto saliera adelante, simplemente sin el trabajo y la ayuda de Carlos, el profe Carlos, no hubiera sido posible. Y obviamente a ustedes por su presencia. La idea entonces es continuar. Dentro de 4 años se realizará otro simposio, otro congreso y otro simposio, y tenemos la idea loca de volver a hacer otro volumen. Esperamos entonces que eso sea realidad, y pues no me queda más sino agradecerles a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, un agradecimiento a cada uno de ustedes por su asistencia y compañía. Hay unas caras que hacía no veía, pero me causa mucho entusiasmo y alegría. Bueno, yo lo que voy a presentar es una especie como de tráiler de una película. Bueno, antes que todo, recuerdo aquí en 1989 mis primeros estudiantes de escarabajos. Está Alejandro Lopera, por allá por 1989, Sandrita Mezquita. Pueden parar para que lo reconozcan. Ellos fueron los primeros que hicieron su primer trabajo de grado relacionado con escarabajos
en los alrededores de Bogotá, en estudios de fragmentación. Un trabajo muy interesante que definitivamente se volvió un material obligado para el estudio de los coleopterólogos que llegaron después. Los últimos son Andrés y Wilber, ya tienen menos de un año. Ellos, hay una diferencia de, diríamos, 30 años, que realmente son muy discientes, porque han sucedido muchas cosas. Se ha podido producir un libro relacionado con los escarabajos neotropicales, particularmente con los de Colombia. Esta obra de Cuauhtémoc y Héctor encaja muy bien con muchos acontecimientos, hechos notables en la coleopterología nacional. Solamente dos me llama mucho la atención para mencionarlos, que son las reuniones latinoamericanas. La primera que hicimos aquí en Colombia, que correspondía a la segunda versión de la reunión latinoamericana de escarabaeoidología, como para hacer un ejercicio de terapia de lenguaje. La segunda reunión latinoamericana la hicimos en el 2014 y en las dos reuniones fueron reuniones muy nutridas, porque tuvimos prácticamente los especialistas en el mundo más destacados. Y de paso, era un termómetro muy interesante para ver cómo marchaba el conocimiento en Colombia, que realmente ha sido muy creciente, ha sido un trabajo que ha integrado muchos biólogos de muchas universidades, y ha sido toda una corriente que realmente, a través de los 3 simposios nacionales, pues se ha notado que el estado de conocimiento en Coleóptera pues está avanzando, no como quisiéramos, pero de todas maneras está avanzando mucho. Coleóptera tiene 380.000 especies a nivel mundial. Pensamos que en Colombia se conoce información de aproximadamente 12.736 especies. Esta información está muy fragmentaria, no se ha encontrado un checklist, pero realmente estamos alrededor de 12.750 especies. En este libro se integran 2.736 especies al balance general de la diversidad nacional en el país. Es una cifra muy interesante. Y cada uno de los aportes, que realmente son estados actuales del tema en cada grupo en términos de riqueza y composición, pues son eminentemente valiosos para enriquecer y documentar la información coleopterológica nacional. Bueno, la estructura del libro está en 5 secciones, 12 capítulos, una galería fotográfica, 16 autores de 6 países. De estos autores 9 son colombianos y 5 ligados directa o indirectamente a la Universidad Nacional, porque han formado parte de los programas de posgrado o han elaborado trabajos de investigación a nivel de trabajo de grado en pregrado. El libro tiene 264 páginas y tuvo un tiraje de 500 ejemplares, y como lo comentó Héctor, está editado e impreso en México. Bueno, esos 12 capítulos, los primeros 5 capítulos nos muestran un estado actual del grupo de Coleóptero en general a nivel neotropical y el orden Coleóptera en Colombia. Hay un capítulo muy interesante de Jack Schuster utilizando los escarabajos como modelos pedagógicos, adoptándolos para trabajos o conceptos biológicos que pueden representar una didáctica muy sencilla para estudiantes de instrucción universitaria en sus primeros grados. Hay un trabajo muy innovador de Edwin, que es la utilización de la morfometría como un instrumento para entender aspectos de la morfología del grupo y apoyo a la información caracterológica desde el punto de vista sistemático. ¿Sí? Estos son los primeros 5 capítulos. Se cierra el 6º capítulo con un trabajo de Sandra muy interesante, en el que se evalúa la competencia de coprófagos frente al recurso y a la dinámica de parejas
como factores selectivos para entender aspectos etológicos en el grupo. El siguiente, bueno, estos son los autores, ya Héctor los mencionó, está Georgina, está... No, anterior. Estaba José Luis, Jack Suster, Sandra y Edwin. La siguiente. Entonces, son los 6 grupos. El primer grupo son los hidrofílidos. Hay una información muy interesante de la clasificación actual, aspectos de diversidad, ecología y algunas proyecciones que ve la autora con respecto al conocimiento de los hidrofílidos en Colombia. Se listan 20 géneros y 53 especies. En Pasálidos se hizo un trabajo de revisión de la literatura desde 1836 hasta 2218 con referencia a todas las especies colombianas. ¿Sí? Es un material de mucha utilidad para quien decida asumir el trabajo taxonómico, adoptar los pasálidos en las investigaciones taxonómicas. Se listan 15 géneros y se actualiza a 118 especies. Estas 118 especies se están tratando de manera detenida en una nueva contribución que posiblemente saldrá a fines o a principios de este año. Con los trabajos de Larry, lo que el maestro Pedro Reyes nos alcanzó a contribuir, y con el que les hablo, la siguiente. Está también la familia Dinastini, una lista comentada con perspectivas en el estudio del grupo, donde se listan 40 géneros y 262 especies. Héctor, Margarita y Brett fueron los gestores de este capítulo. Aquí está el trabajo de Juan Pablo, un estudiante brillante, acaba de terminar su doctorado, y nos lista 920 especies con 400 géneros. Algunos géneros que no estaban en Colombia se corrigen y definitivamente es un estado actual muy importante para el grupo. Finalmente el trabajo de Jennifer y de Juliana, se reseña el grupo, se da un listado genérico y la lista, una lista sin comentar de las especies de la familia Curculionidae. ¿Sí? Había un problema central, y es que muchas especies de gorgojos estaban en las colecciones colombianas definidas o determinadas como Curculionidae, no Curculionoideas. ¿Sí? Entonces, esa corrección de poder ubicar los ejemplares de la superfamilia en sus familias respectivas, pues realmente es un trabajo titánico, porque casi todo lo que era gorgojo estaba en Curculionidae, de manera pues equívoca, porque realmente tenemos más de 3 especies que forman parte de una gran familia, superfamilia, que nos agrupa a los gorgojos, que es la superfamilia Curculionoidea. La siguiente. Está el trabajo de los trabajos fruteros de América, un trabajo de cobertura más amplio donde se incluyen varios países en términos de riqueza y composición, una reseña general del grupo con la sistemática actual, la distribución específica y una distribución genérica, un listado de 379 especies y 51 géneros. Estos se conocen como los escarabajos fruteros de Colombia, que se especian en ambientes no tropicales de una manera muy espectacular. Finalmente, pues el trabajo dedicado a los maestros Pedro Reyes y Miguel Ángel Morón, particularmente con Pedro Reyes empezamos trabajando por allá desde 1989. Aquí está una reproducción de una carta que él en 1989 me envía invitándome a ver su colección y aprender de los pasálidos. Yo tenía aquí en la colección del instituto 120 pasálidos que había colectado durante mi carrera de biólogo. Todos eran los mismos, abajo de la mayor parte de especialistas, pero realmente teníamos más de 5 géneros y teníamos aproximadamente unas 30 especies. Este primer trabajo pues me motivó a iniciar el camino hacia el conocimiento de los pasálidos y de paso pues vincular colegas y estudiantes que a través de los años he tenido como la fortuna de ir pues, vinculándose al trabajo y a los proyectos de investigación. Esto es un trabajo muy gratificante que fue hacer unas primeras estancias de investigación en México.
una foto de Pedro Reyes, de su querida esposa, y esta es una foto de las últimas, es decir, más de muchos años que se ha podido tener algunos productos y que han enriquecido un poco el conocimiento de los pasados en Colombia. Muchas gracias a los espacios del museo, y a Carlos y a Hugo por el espacio de Jueves de la Biodiversidad. Y a ustedes, muchas gracias. Bueno, pues qué bien poder este desarrollo de estas actividades comunales que se están adelantando entre varias instituciones y que se ven los frutos a lo largo de los años, grupos que requieren desesperadamente ejércitos de especialistas. Los profesores de Loya, Amadi y Gasca han determinado, como les había anunciado, que van a obsequiar 3 libros, pero pues con un cierto nivel de esfuerzo para que sea interesante.